Buenas noches, mi nombre es Diana Calderón, soy estudiante del último semestre de Ciencias de la Información, Bibliotecología y Archivística. Esta exposición la realicé para la asignatura de Ética y hoy les voy a hablar sobre el relativismo moral. Ideas generales de la teoría. Este hace referencia a cómo una situación en una cultura es éticamente aceptable, mientras que en otra cultura esa situación no es éticamente aceptable. Hay algunas reglas morales que todas las sociedades deben tener en común para que la sociedad exista. Dos ejemplos claros de ello es no a la mentira y no al asesinato. De hecho, encontramos estas reglas en vigor en todas las culturas viables. El proceso de enseñanza conductual, dado por el medio de ejemplo, sustenta de alguna manera su aprobación ética hasta que se desvirtúa bajo las reglas sociales. Las acciones determinadas por las costumbres y la enseñanza por un individuo de autoridad se consideran éticamente aceptadas sin necesidad de ser probadas. Esto se refiere a que al trasegar de nuestra vida fuimos criados por una autoridad, en este caso nuestros padres, que nos enseñaron una conducta y nos dieron una ética basados en sus vivencias o en lo que a ellos mismos les enseñaron. Por ende nos enseñaron así y al crecer, al ser adultos, al tener discernimiento, se desvirtúa que esta regla o esta enseñanza es éticamente aprobada. Un ejemplo claro de ello sería eh, hace algunos años cuando los hombres golpeaban a las mujeres y pues no pasaba nada. Al trasegar el tiempo, nos damos cuenta que esta acción ya genera una acción o tiene alguna penalización. Los autores referentes a esta teoría está Friedrich Nietzsche, se caracterizaba por defender el relativismo moral, pero sí negó la existencia de un sistema moral universal válido para todos. ¿A qué se refería Friedrich con esto? Se refería a que esto es un sistema moral, no aplica a todas las sociedades. Wittgenstein sostiene que los puntos de vista no tienen verdad ni validez universal. Se refiere a que una verdad no puede ser igual para todos los individuos. Un ejemplo de esto sería un juez que debe escuchar la versión de una parte y después la versión de otra y él toma en últimas la decisión. En cuanto a James, él se refiere a la ética, al igual que el idioma, eran también producto de un proceso evolucionista. ¿Qué quiere decir James con esto? ¿O a qué se refiere? Se refiere a que, por ejemplo, los cavernícolas no tenían un código de ética. Eso se fue formando a medida que se fueron informando, fueron llegando las nuevas culturas. Dentro de las corrientes filosóficas tenemos el existencialismo. La existencia precede a la esencia. ¿Qué quiere decir esto? En ciertos casos, nuestra existencia va a prevalecer a nuestra esencia. ¿Por qué? Porque en casos extremos nosotros nos vemos obligados a existir, no a consumir o a tener presente la esencia. En mi caso, le tengo pavor a los roedores. En un caso hipotético que me tocara comer, mi esencia ya no sería la de no comerlo o la de tenerles miedo, pánico, asustarme y llorar, sino que mi existencia me haría tener el perrenque de comerlo y subsistir. En cuanto al estructuralismo, en general es un enfoque filosófico que trata de analizar un campo específico como un sistema complejo de partes relacionadas entre sí. ¿A qué se refiere el estructuralismo? En este podemos tomar un ejemplo
Vamos a tomar a Colombia no como un país, sino desde el punto de vista de sus regiones. El Pacífico es diferente en cuanto a su ética y su cultura a los del interior. Entonces, estas partes se relacionan entre sí, cada una por aparte. Dentro de las corrientes filosóficas también encontramos el constructivismo social. Para el pensamiento constructivista, la realidad es una construcción en cierto grado inventada por quien la observa. Cuando hablamos del constructivismo social, hablamos de la realidad que no se va a ver reflejada tal cual es, porque el hecho de que yo la organice, la entienda y la cuente a mi manera, ya no sería una realidad observada, sino la realidad desde mi punto de vista. En cuanto a la posmodernidad, aunque se aplica a corrientes muy diversas, todas ellas comparten la idea de que el proyecto moderno fracasó. Esto quiere decir que una de ellas es el hipismo, que cambió la percepción de la vida al establecer que la felicidad no está ligada al dinero, sino que está ligada a los placeres de la vida. En cuanto a los ejemplos de la vida real donde podemos aplicar esta teoría, desde mi punto de vista, puse el régimen político venezolano versus el régimen político chileno. Aunque estos dos regímenes tienen diferencia de que uno es de izquierda y el otro es de derecha, hay uno que es opresor y al cual se le da palo, digámoslo, de una forma coloquial, y juzgamos y tachamos. El otro régimen, por ende, hace lo mismo o se asemeja, hace lo mismo, represa o reprime a sus ciudadanos, y a este régimen o a este régimen no se le da tanta trascendencia como al otro. En conclusión, en cuanto a esta teoría, voy a pasar a leer textualmente la conclusión que yo saqué de este tema. La teoría, más allá de ser una vertiente de pensamiento, no tiene asidero en una concepción pragmática dentro de las acciones cotidianas, pues es parte de la condición humana ser social y esta condición la que determina el comportamiento, el cual es estipulado por las normas sociales, lo que causa juicios de valor entre los individuos que siguen estos protocolos, causando en últimas segregación social a los que no los siguen. Entonces debe existir una base ética para desarrollar las sociedades o degenerarían en simple anarquía. ¿Qué quiero decir con esto? Para concluir el tema. Lo que quiero decir es que este tipo de teoría no se puede llevar a la práctica porque esto generaría un caos. Espero mi intervención y mi exposición les haya servido de algo. Muchas gracias por su tiempo. Feliz noche.